En el siguiente video se desarrollarán tres problemas propuestos por la Cátedra de Álgebra Lineal 2 para la aplicación de sistemas de ecuaciones lineales. El primer problema es el que se lee a continuación, y con los datos recopilados se formuló el siguiente sistema de ecuaciones, donde x equivale a hectáreas de maíz, y equivale a hectáreas de trigo y z equivale a hectáreas de soya. El segundo problema tiene que ver con un esquema de nutrición. Con los datos se llegó al siguiente sistema de ecuaciones, donde x equivale a la cantidad de onzas de tipo A, y equivale a la cantidad de onzas de tipo B, y z equivale a la cantidad de onzas de tipo C. El tercer problema es la programación de una dieta, y con los datos obtenidos pudimos realizar el siguiente sistema de ecuaciones, donde x equivale a la cantidad de porciones de tostadas, y equivale a la cantidad de porciones de requesón, y z equivale a la cantidad de porciones de fruta. Para la resolución de sistemas de ecuaciones vamos a utilizar cuatro métodos. El primero es el método de eliminación gaussiana, el segundo el método de Gauss-Jordan, el tercero el método matricial en GeoGebra y el cuarto regla de Cramer también en GeoGebra. El método de eliminación gaussiana consiste en aplicar operaciones elementales en las filas o renglones de una matriz. Las mismas son multiplicar una fila por un escalar, sumar o restar dos filas, intercambiar filas en la matriz. Estas operaciones nos dan como resultado filas equivalentes que representan ecuaciones equivalentes que colocaremos en las matrices a conveniencia. Además, en este método es necesario llegar a lo que se denomina forma escalonada para poder despejar los resultados posteriormente. El método de Gauss-Jordan consiste en obtener mediante operaciones elementales de matrices una matriz escalonada reducida. El método matricial en GeoGebra consiste en crear una matriz en el programa GeoGebra y utilizar la herramienta cálculo simbólico para obtener una matriz escalonada reducida. El método con regla de Cramer en GeoGebra consiste en crear determinantes de 3×3 y resolverlos con la herramienta de cálculo simbólico en GeoGebra. Pero ¿cómo creamos el determinante? Dado un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas donde A, B y C simbolizan los coeficientes que acompañan a las incógnitas y D es el resultado de cada ecuación, podemos crear cuatro determinantes de la siguiente manera. El determinante de los coeficientes se crea de la siguiente manera. El determinante de x se crea de la siguiente manera. El determinante de y se crea de la siguiente manera. Y por último, el determinante de z se crea de la siguiente manera, siempre encerrado entre barras para indicar que estamos haciendo la función determinante. Por último, para poder encontrar el resultado de x, y z tendremos que efectuar los siguientes cálculos. Pasemos a la resolución del primer problema. El mismo se realizará mediante el método de Gauss-Jordan, recordando el sistema planteado. Con este sistema vamos a armar una matriz de 3×4 que denominamos matriz ampliada. La misma se compone de tres columnas, que son los coeficientes del sistema, y una última columna formada por los términos independientes. Además, para ayudar en la resolución del ejercicio, vamos a llamar R1, R2 y R3 a los renglones o filas de la matriz creada y así poder aplicar las operaciones básicas. Trabajaremos con la diagonal principal transformando estos valores en números 1 para poder usarlos como pivot. El primer objetivo sería crear el número 1 seleccionado, pero este ya está creado, por lo tanto vamos a comenzar a aplicar las operaciones elementales. La fila R2 la vamos a transformar en R2 más 2 por R1 y la fila R3 o renglón R3 lo vamos a transformar en R3 menos 45 por R1. De esta manera lo que logramos es que la primera columna se transforme en 1, 0, 0. El siguiente objetivo sería crear el número seleccionado justamente en 1 para utilizarlo como pivot. También con operaciones elementales. En este caso vamos a llamar el renglón R2, lo vamos a transformar en 1/3 por R2. De esta manera creamos el 1 seleccionado. Seguimos aplicando las operaciones elementales entre matrices para poder ir creando justamente lo que llamamos matriz escalonada reducida. Una vez llegada a la matriz escalonada reducida, observamos en la matriz de términos independientes los resultados.
Debemos mencionar que la matriz escalonada reducida se forma cuando la matriz de coeficientes queda una diagonal principal compuesta de números 1 y los demás valores son 0. Como la primera columna representa los coeficientes de x, la segunda columna los coeficientes de y y la tercera los coeficientes de z, podemos decir justamente que x va a valer 250, y va a valer 500 y z va a valer 450. Por lo tanto, deberá plantar 250 hectáreas de maíz, 500 hectáreas de trigo y 450 hectáreas de soya. Para el segundo problema utilizaremos el método de eliminación gaussiana. Este consiste en realizar las operaciones elementales sobre matrices como en el problema anterior, pero con la finalidad de llegar a una matriz escalonada, es decir, que los números debajo de la diagonal principal sean ceros. Por una cuestión de comodidad también convertimos la diagonal principal en números 1 para luego facilitar los cálculos. Este era el sistema planteado y esta es la matriz ampliada. Luego de creada la matriz ampliada, operamos obtenemos las siguientes matrices, siempre con operaciones elementales. Al final, podemos observar que obtenemos la matriz escalonada. Esta matriz escalonada representa un sistema de ecuaciones nuevo, equivalente al anterior. Y haciendo sustituciones, podemos despejar que x equivale a 2, y equivale a 1 y z equivale a 3. Por lo tanto, deben administrarse 2 onzas de tipo A, 1 onza de tipo B y 3 onzas de tipo C. Para el tercer problema, nos dirigimos a GeoGebra. Una vez en GeoGebra, vamos a necesitar la vista de cálculo simbólico y la vista de hoja de cálculo. En la parte de hoja de cálculo, vamos a colocar lo que sería nuestra matriz ampliada, colocando los valores de los coeficientes en cada uno de los casilleros. Luego, seleccionamos todos los casilleros, venimos a la opción de matriz y vamos a crear una matriz con cualquier nombre. En este caso vamos a llamar la matriz A. Le damos a crear y vamos a buscar en la parte de cálculo simbólico la opción que dice escalonada reducida. Vamos a colocar escalonada reducida en nuestra matriz A, presionamos Enter y ya obtenemos justamente nuestra matriz escalonada reducida. Por lo tanto, de esta matriz nosotros podemos decir que como X equivale a la cantidad de porciones de tostada, tendrá que comer una tostada, 2 porciones de requesón y 2 porciones de fruta, dando solución al sistema planteado. El otro método para resolver el tercer problema va a ser la regla de Cramer. Para ello tenemos que crear los determinantes como se indicaba anteriormente. Luego vamos a volcar los resultados en nuestra hoja de cálculo del GeoGebra y crear 4 matrices independientes, como habíamos creado la anterior. Seleccionamos, vamos a la opción de matriz, en este caso la vamos a llamar determinante de los coeficientes, DC. Nosotros ya tenemos creados las otras 3. Por lo tanto, venimos a cálculo simbólico, vamos a buscar la opción determinante y vamos a pedir que haga el determinante de la matriz DC, que sería determinante de coeficientes. Eso me da 160. El determinante de X me da 160. El determinante de Y me da 320. Y el determinante de Z me da también 320. Por lo tanto, para poder encontrar el valor de X, Y y Z, debemos realizar los siguientes cálculos. Determinante de X sobre determinante de los coeficientes, es decir, determinante de X sobre determinante de los coeficientes, eso me va a dar 1. Determinante de Y sobre determinante de los coeficientes, determinante de Y sobre determinante de los coeficientes, eso me va a dar 2. Y determinante de Z sobre determinante de los coeficientes. Determinante de Z sobre determinante de los coeficientes también me va a dar 2, dando el mismo resultado que el método anterior.